Gracias por estar con nosotros nuevamente en Conceptualizando. Como siempre, iniciamos con ustedes con un pensamiento que pueda ser de interés para usted y para su familia. Decía Juan Pablo Duarte: sed justos lo primero, si queréis ser felices. Replicaba Benito Juárez: el respeto al derecho ajeno es la paz. Y plantea en un versículo la Biblia: aléjate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. Hoy en Conceptualizando y cada jueves estaremos teniendo una cita de generaciones con la licenciada Catherine Rodríguez Musa. Bienvenido, Catherine, Conceptualizando. Hola, Julián, ¿cómo estás? Qué bien. Hemos concebido un nuevo espacio dentro de Conceptualizando para llevar a la audiencia actualidad, enfoques, análisis, temas y reflexiones. Dos generaciones distintas ofreciendo a la audiencia sus enfoques. Catherine, hoy tenemos una serie de temas interesantes y voy a leer rápidamente los temas que están sobre la mesa, aunque sabemos que vamos a enfocarnos en algunos temas especiales. Por ejemplo, la discusión que en vivo estuvo teniendo Consuelo Desprader y José de la Luz, la crítica al presidente de la Cámara de Diputados por el tema de las declaraciones juradas, las mochilas de Lucía Medina, todavía eso está en el tapete, el proselitismo político y la ley de partidos, la guerra jurídica que aparentemente se tiene con la ratificación de Miguel Vargas por el Tribunal Constitucional y la sentencia que había emitido el Tribunal Superior Electoral, los desenfoques institucionales, esto lo explicaremos más adelante, la educación universitaria y el negocio de la educación en la República Dominicana, los libros de historia, que no solamente ahora es la parte de primaria, sino que también hay algunos elementos interesantes, la deuda, el endeudamiento que existe en la República Dominicana y el Banco Mundial, y algunos casos específicos adicionales, como por ejemplo los casos de malaria, la carta credenciales de la nueva embajadora, el asesinato de la joven rumana, la ciudad de la mujer, son algunos de los temas que estaremos comentando en el día de hoy con ustedes en Conceptualizando luego de esta pausa. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Catherine, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, vamos a tomar el tema respecto a José La Luz y el problema que se presentó en un programa en vivo con Consuelo Desprader. Sí, cuéntame. Bueno, hay que ver, es un caso muy importante de cómo un congresista amenaza a una mujer con golpearla, cuando se supone que estamos trabajando en el país por evitar la violencia de género, que está en el tapete en los últimos años, donde vemos que han fallecido un sinnúmero de mujeres en manos de sus parejas, exparejas o de un particular. Entonces, si estamos trabajando para erradicar eso, ¿cómo vamos a tomar lo que un congresista le ofrezca en un programa en vivo, golpes a una comunicadora ya con bastante tiempo en la televisión dominicana y también en la radio? Y no solo verlo por ese lado, sino también otro tema que él trató en el mismo programa, el irrespeto a nuestra soberanía, donde también es otro tema muy tratado, aparte de la violencia de género. Entonces, hay que ver qué está haciendo este congresista. Yo creo que en otro país ya no estuviera con ese puesto. ¿Usted considera entonces, Catherine, que un congresista también debe ser juzgado por el Congreso Nacional? Fíjate que hubo uno de los periodistas que estuvo ahí en ese programa que sacó en cara precisamente eso. Usted es un senador de la República y si usted habla de estos temas en el Congreso, lo mandan a hacer política para Haití. Por supuesto, es que por ejemplo, en el tema que él trató respecto a los haitianos, donde dice que deberían empoderarse y tomar mandos políticos en República Dominicana. Mira, por supuesto estoy de acuerdo con ese periodista, porque supone que si tú eres congresista, lo primero que tú debes respetar son las leyes del país. Y si no está de acuerdo, poner una iniciativa de ley.
y que la misma iniciativa de ley, cuando él propone que vengan haitianos al país a ocupar puestos políticos, que se empoderen en política, tú estás ya violando nuestra constitución, nuestra soberanía. Por lo tanto, creo que ninguna de las palabritas que él dijo en ese programa son adecuadas ni certeras. ¿Tú consideras entonces que existe una diferencia entre lo que es la migración que tiene la República Dominicana de cualquier otro país con la migración que se tiene de los haitianos? ¿Qué diferencia tú le ves a una cosa y la otra? Porque en otros países existen minorías y muchas veces esas minorías alcanzan pues algunas posiciones. De hecho, nosotros tenemos en Estados Unidos gente que son dominicanas y que han tenido la posibilidad de ser concejales y cosas así. En el caso específico de los haitianos, ¿qué diferencia habría con este tipo de oportunidad que tienen las minorías en otros países y que en el caso haitiano no sería posible en la República Dominicana? Mira, te voy a explicar lo que sucede con el caso de la inmigración haitiana a República Dominicana, a diferencia de la inmigración a otros países. Primero es que Haití es un país fallido, es un estado fallido. Segundo, somos una isla de un país totalmente diferente, culturas totalmente diferentes, idiomas totalmente diferentes, todo diferente. Y el país más pobre del mundo, sí es el país prácticamente más pobre del mundo. Como en la Constitución Dominicana dice que puede hacer política en nuestro país el que es dominicano, o si tú eres hijo de padre dominicano. En el caso de los haitianos, aunque hayan nacido en República Dominicana y son hijos de haitianos, su Constitución, artículo 18, si bien recuerdo, o 11, dice que son haitianos donde quiera que nazcan, porque ellos no tienen, su Constitución no les permite que tengan doble nacionalidad. Entonces, un haitiano no puede venir a hacer política en República Dominicana, eso es totalmente imposible. Y eso no habrá un argumento histórico en cuanto a lo que ha sido la República Dominicana y Haití y lo que fue la independencia dominicana, precisamente de lo que fue la dominación haitiana por los 22 años. La razón fundamental por la cual se estaría hablando de que esto es un tema especial. Es como si, por ejemplo, en Estados Unidos se hubiese independizado de otro país y que ahora ese otro país que lo esclavizó o que lo dominó por un tiempo tenga la misma prerrogativa que un norteamericano. Eso heriría definitivamente el sentimiento nacionalista y patriótico de esos ciudadanos a quienes le corresponde, según su constitución, el derecho de elegir y ser elegido. ¿No sería esta razón histórica de más peso que el tema de si es un país fallido o no es un país fallido? Por supuesto, en parte sí, digamos que pone en relieve como los sentimientos en cuanto a histórico y todo eso, porque no solamente fue una vez que nos liberamos de Haití, fueron muchas y muchas batallas durante muchos años para poder lograr la independencia dominicana. Incluso después de la independencia dominicana tuvimos mucha otra batalla contra Haití. Entonces, ¿por qué ahora querer ocupar cargos políticos cuando vemos incluso que desde ahora están atentando contra nuestra soberanía? ¿Qué va a pasar después que un haitiano ocupe un cargo político en el país y pueda tomar decisiones en cuanto a nuestras leyes? O sea, van a seguir atentando contra nuestra soberanía y lo van a hacer desde adentro. Pero yo tengo entendido que incluso en la República Dominicana esa migración, esa gran cantidad de migrantes haitianos están organizados. De hecho, no sé a quién se le ocurrió la idea de tener en el país un partido político dominico haitiano. Yo no sé si tú has tenido alguna noticia de dónde salió esa idea, porque creo que está aquí en la Avenida Bolívar, ese partido. Yo lo he visto. No tengo mucha información de ese partido, pero lo he escuchado y creo que deberían darle un poquito más de seguimiento a ese tema. Claro, debería dar un poquito de tema, ver qué es lo que pretenden, qué quieren, qué buscan. ¿Cuál es el fin del partido? Sí, porque dominico haitiano sí. Llama mucho la atención. Y la parte que tú mencionaste, yo estuve viendo en las noticias, en las redes sociales, esa discusión que hubo entre Consuelo y el congresista La Luz, y fue muy acalorada. Yo incluso escuché cuando ella le dijo una palabra incorrecta, pero también escuché cuando esta persona dijo que lo que merecía esa persona era una bofetada o algo así.
y lucía muy agresiva la conversación. ¿Qué te planteas tú como mujer joven? ¿Qué impresión te da a ti un congresista dominicano, joven también, en esa actitud con la mujer y también esa manera de expresión? Porque incluso estaba abierto el micrófono hacia el público y había una interactuación con el público, y alguien quiso aconsejar a esta persona y dijo que no necesitaba consejo. Lo dijo de una forma muy agresiva. ¿Qué impresión te da a ti esta comparecencia, este momento? Te digo que eso no es una actitud de un congresista, y no solamente de un congresista. Yo creo que ninguna persona debería actuar de ese modo, y sobre todo si se está expresando mediante los medios de comunicación, porque hay personas que lo están viendo, hay jóvenes que lo están viendo, y no es un ejemplo, no es un buen ejemplo que esté dando, porque te repito, como te dije al inicio, es un congresista, debe dar ejemplo. Cómo la gente se atreve a votar por alguien que actúa de esa manera, que se le ve la violencia que emana de su gesto, en sus palabras. Entonces no creo que es la conducta adecuada. Creo que sí debería tomar los consejos que le está dando y dejar de ser tan pedante. ¿Tú consideras que fue una actitud pedante? Bastante. Señores, vamos a continuar con ustedes en Conceptualizando en breve. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. A mi entender se ha producido una guerra jurídica. Parecería esto. El presidente del Tribunal Constitucional ha dicho a la prensa recientemente de que se está persiguiendo un proceso de constitucionalización del sistema judicial en la República Dominicana, y parecería que los jueces en las diferentes jurisdicciones no están probablemente haciendo la gestión adecuadamente, tomando en cuenta las prerrogativas constitucionales que existen en el país. Y entonces el hecho de querer empoderar a la población del conocimiento de la Constitución, incluso los niños, se habla y yo creo que es una buena iniciativa, esa Constitución infantil, esa Constitución de la República, hacerla llegar y de conocimiento de la población, para que la gente sepa cuáles son sus prerrogativas y sus derechos constitucionales. Pues al parecer este enfoque pudiera tener un matiz político por todo este tema electoral que siempre está sobre la mesa y que parece ser el más importante del país, el tema político. Y entonces, por otro lado, precisamente, podemos ver cómo la sentencia que había evacuado el Tribunal Superior Electoral, en función de haber declarado nula la convención que había electo a Miguel Vargas Maldonado como presidente del Partido Revolucionario Dominicano y a la directiva de ese partido, y que entonces prácticamente un año o más después, ahora el Tribunal Constitucional declara inconstitucional esta sentencia, y entonces esto implica que ratifica entonces a Miguel Vargas Maldonado como presidente del Partido Revolucionario Dominicano, hecho que inmediatamente ha ocasionado la reacción de algunos dirigentes de ese mismo partido, incluyendo al opositor directo que tiene Miguel Vargas Maldonado en dicho partido, como es el caso de Guido Gómez Mazara. Realmente no sabemos si el conocimiento y la práctica jurídica que se tiene en las diferentes jurisdicciones están respetando la Constitución, o si este deseo que tiene el Tribunal Constitucional de que se constitucionalice el sistema judicial en función del conocimiento y la práctica jurídica, se debe a que quizás están llegando demasiados casos al Tribunal Constitucional, donde quizás estos casos debían resolverse en otras jurisdicciones, y que los casos que llegaran a ese tribunal fuesen quizás los mínimos. Estaríamos quizás pensando en el costo del proceso jurídico que se tiene, en la velocidad en la que se pueden atender los casos y en el derecho que tiene la gente, incluso un derecho constitucional, de llegar hasta las últimas instancias para que se pueda decir que la cosa fue totalmente juzgada.
No sé qué te parece, Catherine, este tema, sobre todo al tú ser una abogada joven. Mira, yo creo que eso de ratificar ya como a Miguel como el presidente del PRD, ¿cierto? Yo creo que ya Guido debería dejar eso así y no preocuparse ni seguir buscando la forma de que anulen las elecciones internas de ese partido, porque es que el PRD ya es un partido que cayó bastante, yo creo que ya no tienen salida. ¿Tú consideras entonces que el PRD no tiene vuelta floja en cuanto a es imposible para el PRD, según tu criterio, volver a gobernar por lo menos por mucho tiempo? No, ya no vuelven, ya el PRD cayó por completo. A pasar de ser la segunda fuerza política más importante del país, pasó a prácticamente hacer nada. Digamos que la palabra sería vendieron prácticamente el partido por algunos puestos políticos. Ahí vemos al amigo Miguel como canciller de la República y quizás otros pequeños puestos que tiene, pero ya creo que el PRD ya su tiempo pasó y creo que ya no van a recuperarlo nuevamente. Pero entonces esto estaría pasando igual, Catherine, con el Partido Reformista. Y ni decir los otros partidos que están por debajo en la participación porcentual de la popularidad y en la votación que se tiene, porque por ejemplo los 4 principales partidos políticos se reparten, yo diría que más del 80%, quizá el 85%, cercano al 90%, la voluntad popular. El resto está repartido entre 22 partidos más. Sí, el problema con estos partidos que en un tiempo fueron mayoritarios fue que el problema de la alianza, comenzaron a aliarse con el PLD y el PLD arrasó con todo, sería la palabra, arrasó totalmente con todo y al momento ya de salirse o querer ser una fuerza sola, totalmente quedaron destruidos y ya no tienen otra salida. ¿Tú consideras entonces ya que el Partido Reformista debe ya pues olvidarse de la competencia y entonces tendríamos que 2 partidos políticos estaríamos igual que en los Estados Unidos con un bipartidismo? Sería bueno un bipartidismo, que hay tantos partidos que hay y por lo menos es levantar algunos de los partidos que han caído u otra cosa, pero lamentablemente aquí tenemos un desorden en cuanto a política y en cuanto a los partidos políticos. Mira, se habla también, y esto me gustaría pues compartirlo con ustedes, de un desenfoque institucional que nosotros estamos viendo entre, para citar un ejemplo, 2 entidades que tienen objetivos claros y actividades que son específicas, pero que se involucran en otras actividades que corresponden a otros ministerios. Y es el caso de una reciente noticia que se compartió en la prensa y en las redes, de que el Ministerio de Obras Públicas estaba haciendo un operativo médico cuando debería estar quizás haciéndolo salud pública. Pero también por otro lado, se parece un desenfoque el hecho de que la Junta Central Electoral, también salió en la prensa nacional, había ordenado a su jurídico a investigar el famoso tema de la mochila azul que se está debatiendo en las redes sociales, cuando esto quizás debería estar siendo investigado por la Contraloría, la Cámara de Cuentas o quizás el mismo Congreso Nacional. Pero sobre el tema de las mochilas vamos a hablar en breve, cuando regresemos de esta pausa en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Catherine, cuéntame de las mochilas famosas que se están debatiendo en las redes sociales, en la prensa nacional. Bueno, yo vi un meme que hablaba de eso y ponían cantando la mochila azul. Sí, para que sepa. Pero yo creo que esa es la de los ojitos llorones. Bueno, yo no sé si serán dormilones o llorones, yo sé que yo vi esa información y se veía tan bonito el muchachito cantando. ¿Qué es lo que ha pasado con la mochila? Yo creo que hay muchos temas con respecto a la mochila de Lucía Medina,
diputada, hermana del presidente de la República, Danilo Medina. Vemos como ella quería hacer un acto de caridad, donando 3.000 mochilas, creo que eran 3.000, y lamentablemente salió a la luz que eran mochilas del Ministerio de Educación y le había puesto un logo de su fundación. Pero no solo eso, sino que hay como mucho gato encerrado, como se dice, porque primero ella presenta en la Cámara de Diputados, dando una explicación de lo que ocurrió, una cotización. La cotización tenía comprobante fiscal. Yo no sé desde cuándo las cotizaciones llevan comprobante fiscal. Y aparte de eso, el INAVIE, que es el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, fue el que mandó a hacer la mochila del Ministerio de Educación, la que tiene ese logo, en el mismo lugar donde la manda a hacer Lucía Medina. Lo interesante del caso es que en las facturas que tiene la mochila del Ministerio de Educación se la facturaron cada mochila 395. La de Lucía la salieron a 200. Entonces yo creo que en esa parte deberían poner a Lucía Medina como ministra de Educación, porque es buena negociante. Mira qué barata le salieron la mochila. Hay que ver si es que la del Ministerio de Educación están sobrevaluadas o si en el caso de Lucía sucede lo contrario a una sobrevaluación. Esa sobrevaluación se pudiera dar con la comparación de las facturas, porque yo estuve viendo que hay una factura por un lado y hay otra factura por otro lado. Incluso como que hubo una opinión distinta que había dado el suplidor con la opinión que dio también la congresista. Fue lo mismo que pidieron, mochilas con un logo. ¿Cuál es la diferencia? Incluso el logo de lo de Lucía se veía mucho más complicado, por lo tanto entonces debió ser más cara. Pero hay que ver qué pasa. Entonces, aparte de eso, supuestamente ya le iba a entregar, era mediante una fundación que ella tiene de mujeres o sanjuaneras, algo así con Lucía, no recuerdo el nombre de su fundación, que es una ONG. Tú sabes que las ONG en el país no pagan impuestos. Ella facturó o cotizó al nombre de otra empresa y no sé, también hay que ver por ese caso si estaba evadiendo impuestos. No, la ONG tienen una exención. Sí, pero escuche lo que te digo. Ella iba a hacer la donación mediante la fundación de Lucía Medina, sí. Pero la cotización que ella presentó estaba facturado a nombre de otra empresa que no era la fundación. Ok, eso hace más complejo el asunto. Mucho más complejo. Entonces, ¿por qué si ella va a hacer la donación a través de su fundación? No facturó a nombre de su fundación porque su ONG no paga impuestos. Entonces lo factura a nombre de otra empresa. Entonces quiere evadir impuestos poniendo los impuestos que va. No, porque fíjate una cosa, yo creo que ahí pudiera haber una confusión, Catherine, porque si tú facturas a través de la fundación, evidentemente que no vas a facturar con impuestos. Si factura con una compañía, si es una compañía legalmente constituida, probablemente tenga que incluir los impuestos dependiendo del concepto del servicio, incluso el ITEVIS, dependiendo del servicio. Por ejemplo, en el caso de la empresa que elaboró las mochilas, si esa empresa le facturó a la fundación, no le va a incluir los impuestos. Ahora, si le facturó a otra compañía, sí le va a incluir los impuestos. Eso es muy sí, se lo va a incluir, pero entonces eso hace que la compañía en el momento de que vaya a pagar impuestos va a tener que pagar menos porque está utilizando un servicio. A eso que yo me refiero con evasión. Bueno, eso habría que determinarlo. Eso habría que determinarlo. De hecho, yo me enteré en el día de hoy, escuchando otros medios, que existen o se han detectado 2 o 3 entidades del Estado que han estado teniendo una colaboración con esa fundación. Que esa fundación existe desde el año 2001 y que de repente pudieran haber otras entidades también estatales que estuviesen realizando aportes en este sentido. Y de hecho, en la prensa, yo escuché en el día de hoy, en los medios, básicamente, que debería entonces la Cámara de Cuentas realizar una auditoría para poder determinar el origen de los fondos y también el uso de los fondos. ¿Es uso
origen y uso de los fondos. No solamente una auditoría a la Fundación de Lucía, sino hasta el mismo Ministerio de Educación, porque lo extraño es que te explico nuevamente, ¿cómo es posible que por utilizar el mismo servicio tú tengo un precio y yo otro? Entonces, otra cosa interesante es, si el Naví estaba mandando a hacer mochilas para cubrir el territorio, para dárselas a los estudiantes de todo el territorio dominicano, ¿por qué en San Juan faltaban mochilas y ella tenía que donar mochilas? No, y hay un elemento que quizás le pone un poco le agrega un poco de chispa al tema. Y cuando hablo de chispa no estoy sugiriendo chisme, sino que lo hace más complicado, más complejo. Y es el hecho de que se dice que el dueño de la empresa que facturó o que fabricó o que ensambló las mochilas era presidente o jefe de un movimiento político para la reelección del presidente Danilo Medina. Es decir, que tiene ahí un ejemplo más de lo que significa pertenecer a un grupo político para entonces luego el Estado contratarte. Porque se dice que es de los principales suplidores que tiene el Ministerio de Educación. Entonces esa parte llama mucho la atención y pone sobre la mesa un tema mucho mayor que unas simples mochilas. Así es. Creo que el grupo se llama Textiles con Danilo. Bueno, yo sé que dentro de las cosas que yo me enteré en el día de hoy está esa parte que llama mucho la atención. Bastante. Se destaparon muchas cosas con el caso de una simple mochilas. Sí, y fíjate cómo nuestro país se enriquece cada vez más conociendo las peripecias de nuestros políticos que cuando tienen la oportunidad de ejercer el poder, pues muchas veces caen en la tentación de favorecer a sus amigos que son empresarios. Se dice incluso que dentro de este esquema, y no estoy hablando específicamente de este caso, sino del esquema general de corrupción que se habla, normalmente se plantea que amigos, ¿verdad?, relacionados, ese círculo, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con entidades públicas, pues constituyen compañías con el objeto de suplir a dichas entidades de bienes y servicios, y que por ahí siempre están esas famosas colaboraciones, esos famosos enriquecimientos, y todo muy bien orquestado de manera tal que se trata de compras y ventas de servicios que son necesarias en teoría. Lo que nunca se sabe es si las sobrevaluaciones están allí. Lo que nunca se sabe es si eso que se factura, que también se paga y que se cobra, se corresponde con bienes y servicios realmente entregados. Es decir, que pudiera estar facturándose algo que después te lo pagan, y que nunca el servicio se prestó, nunca el producto fue entregado, nunca entró al almacén o a suministro. Entonces, eso también es una práctica irregular que es corrupta y que permite que el enriquecimiento ilícito pues se vaya dando. Se habla de que esta es una práctica vieja en el país. Y con esto no estamos diciendo de que esta haya sido la situación específica del caso específico de la mochila, porque todavía está en proceso de investigación. El mismo Congreso Nacional ha dicho que quiere que se investigue. Debería investigarse, pero ahora también hay que ver qué tema nuevo va a surgir para tapar el tema de las mochilas. Sí. O sea que siempre surge un tema nuevo para tapar uno con otro. Bueno, ahora que tú dices eso, hay que tener claro de que recientemente el nuevo presidente de la Cámara Baja, el señor Camacho, pues había sido señalado por la opinión pública, por la prensa o por los medios, de que no había presentado su declaración jurada. Y en ese sentido, pues es una obligación que tienen los funcionarios y sobre todo los congresistas, que son los que hacen las leyes, son los que deben estar fiscalizando para que las mismas se cumplan, pues dar el ejemplo. Se dice que los verdaderos líderes predican con el ejemplo. Y yo creo que es lo que más falta le está haciendo a la República Dominicana
y es el contar con verdaderos líderes, personas que son líderes para el bien, pero que también dan el ejemplo. No es posible que usted esté en una función pública, que usted sea ministro, viceministro, director, congresista, senador, alcalde, y que usted no pueda ser el primero que da el ejemplo en el cumplimiento de la ley. Entonces, yo creo que, como tú decías, ahora con esta situación de la investigación de las mochilas, pues habría que ver si realmente el Congreso ha emitido una opinión de que se investigue de manera retórica o si realmente están queriendo que las cosas se hagan. Así es, han dado mucho de qué hablar últimamente los congresistas. Los congresistas tienen fama. Tienen fuego. En la República Dominicana. Y se dice que para ser congresista hay que tener 30 millones de pesos. ¿Será eso verdad, Catherine? No sé decirte, porque seguro por eso que yo todavía no soy congresista, porque no tengo los 30 millones. Se dice eso, o sea que si tú te metes en política y tú no tienes una suma más o menos así, pues tú no puedes hacer campaña. Pues tendré que ponerme a trabajar duro para conseguir eso. Aunque hay personas que han llegado sin dinero, no sabemos cómo, pero han llegado. No sé si ha sido por la voluntad popular o por la ayuda económica que han recibido, lo que han financiado. Que dicho sea de paso, Almagro, que estuvo aquí en estos días, dio unas declaraciones que ocupó titulares en la prensa, sí, a pesar de sus temas que conspiran con el tema nacionalismo y cosas de esas, pero puso un punto sobre la I cuando dijo que los partidos políticos tienen que desempoderarse de la alianza histórica que han tenido del uso de recursos sucios, dinero sucio, proveniente del lavado, del narco o del crimen organizado para lo que es el financiamiento de las campañas políticas, y que los partidos debían estar escuchando más y haciéndole más caso a la ciudadanía en lugar de estar en los pleitos internos por el poder. Entonces puso dos temas fundamentales que retratan de una manera casi, óyeme, una calcomanía de lo que está sucediendo en la República Dominicana. Fíjate que la ley de partidos, una de las cosas que hablaba y que se discutió mucho era la necesidad de que se tocara el tema del financiamiento de la campaña política. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de asegurarse de que el dinero sucio no sea el que esté penetrando los partidos políticos, porque entonces lo que vamos a tener es un gobierno mafioso, ¿verdad? Porque si ese es un dinero que viene de la mafia, hay compromisos entonces con la mafia. Y por eso entonces que se dan todos estos casos de corrupción cuando se implementan esa manera de recompensar a los financistas de las campañas políticas cuando se trata de dinero sucio. Catherine, vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con ustedes en breve en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Catherine, ¿qué es esto que está ocurriendo con la historia? Mira, fíjate que la última vez que estuve contigo, te toqué el tema de que en el 2015 se había tratado con los libros de sexto introducir solamente la historia haitiana, y pues logramos que el libro lo sacaran de las escuelas. Y ahora se ha vuelto a ver que en la parte ya del nivel medio, en cuarto de bachiller, los estudiantes están teniendo libros donde nuevamente se está introduciendo historia haitiana, y no solamente la historia haitiana, sino enseñándole a los estudiantes y los jóvenes que van a ser los defensores de nuestra soberanía en un futuro, que nosotros somos unos racistas e inhumanos. ¿Cómo así? Bueno, le habla de las repatriaciones que está haciendo el país, de que los organismos internacionales no han condenado por esta causa, de que tocando la sensibilidad humana, diciendo que estamos repatriando a niños y ancianos, porque eso es tocar la sensibilidad, no dicen hombre y mujer, los niños y ancianos, que son las partes más sensibles de la sociedad, ¿sabes? Que es así. Entonces, ¿qué pretenden con esto? ¿Por qué nuevamente? Lo que pretenden, obvio, es que quieren sacar por completo la historia dominicana de las escuelas, no enseñarle la historia tan bella
ella, que es la historia dominicana, los estudiantes que prácticamente no saben nada, y entrarle como esa pequeña espinita de decirle los dominicanos somos racistas, los dominicanos odiamos a los haitianos, y no es así, porque el pueblo dominicano ha sido durante toda la historia el pueblo más solidario con Haití, y se lo hemos demostrado un sinnúmero de veces, siendo los primeros que le hemos brindado ayuda en caso de desastre, dándole oportunidades en el país, pero claro, con limitaciones, porque somos un país que está en vía de desarrollo. No podemos sacrificar a nuestros compatriotas por ayudar a uno que viene de fuera. Obvio, tú no vas a sacrificar a tu familia por ayudar a tu vecino. Aunque tú quieras ayudar a tu vecino, tú no puedes sacrificar a tu familia para darle o quitarle la comida a tu hijo para dársela al hijo del vecino. ¿Tú le puedes dar un poquito de comida? Un poquito, y si no tengo y no me da, pues no puedo darle. Pero claro, si tengo la oportunidad de ayudarle, tú lo vas a ayudar. Eso es lo que pasa con el caso haitiano. No podemos cargarnos los problemas de Haití a nuestro país. Entonces, ¿qué pretenden con esto? Lo que se debe enseñar en las escuelas, el currículum de antes, en el tiempo que yo estudié, cuando tú estudiaste, la educación que se daba en historia era educación puramente dominicana. Ya no lo vemos en ningún lado. Y te repito, nos enseñaban que la cultura dominicana, nuestra música, nuestros bailes, nuestra historia completa, desde el principio que llegó Cristóbal Colón hasta actualmente, te enseñaban hasta los gobiernos que había en ese momento actuales. Ya no te enseñan nada, no te dicen nada, no te dicen qué pasa, solamente quieren entrarte pequeñas cositas de que Trujillo hizo esto, de que Balaguer hizo esto, que fueron los que más tuvieron inconveniente con los haitianos, diciéndote que esos eran los gobiernos que había y que los mismos gobernantes de ahora están actuando de esa forma, y vemos que no es así. Aparte de eso, decirte que creo que en las escuelas los padres deberían empoderarse un poquito y decirles que sus hijos no van a estudiar con esos libros, y los ciudadanos dominicanos salir a protestar frente al Ministerio de Educación y decirle que no lo vamos a permitir, que queremos nuevamente la historia dominicana en nuestras escuelas, porque le están enseñando una cosa que no es. Cuando tú sabes que la historia, igual que la ciencia, se van acompañando de la evolución de los pueblos, y el hecho de que, por ejemplo, se toque el tema de las repatriaciones como un evento social real que ocurre en los pueblos, si tú te fijas un poco en todo lo que está ocurriendo en Europa, el caso de los sirios, el caso ahora que tenemos de los venezolanos, la crisis que tenemos en Venezuela, pues la migración venezolana ha crecido bastante, enormemente. De hecho, hay países como el Ecuador, Colombia, Perú, que han estado resentidos en ese sentido. Incluso la misma organización de los Estados Americanos ha planteado que la región debería colaborar con este proceso, porque se entiende que mientras el presidente Nicolás Maduro sea el presidente de Venezuela, va a seguir la migración. La gente, bueno, aquí donde quiera que tú vas, en República Dominicana ahora te encuentran venezolanos y venezolanas. He visto en las redes sociales también algunos videos que suben, que se comparten, donde hay discusiones incluso, gente de un país joven discutiendo con venezolanos, y otros opinando de que deben colaborar. Y volvemos al tema inicial de hace un momento, la diferenciación que existe entre una migración con la migración específica del pueblo haitiano, como consecuencia de nuestras raíces culturales e históricas, que son las que nos separan, y que yo creo que vale la pena que la gente pueda entender, sobre todo algunas personas que llaman de manera despectiva a las personas que protegen o tratan de proteger el discurso nacionalista en función de ese pensamiento puro, patriótico, real, de la historia y de las decisiones políticas que la República Dominicana tomó luego de su independencia para defenderla, con la restauración, la guerra patria y todo esto. La misma historia, como tú planteabas,
la educación primaria, el respeto a los símbolos patrios y todo esto, que eran cosas que se admiraban. Yo recuerdo que hace ya obviamente un par de décadas a mí me tocó ir al colegio de los niños a buscarlo, y era un día de la bandera, y había un jovencito, un muchachito, un bebecito como de 8 años que recitó de manera de memoria el juramento trinitario. Óyeme, yo lloré, yo me emocioné viendo a ese niño diciendo de memoria el juramento trinitario. En una ocasión me tocó viajar al Brasil y a una actividad, a un congreso, y en la inauguración del congreso unos niños que fueron recogidos de la calle en el Brasil, los fueron llevados a un centro donde aprendieron una serie de actividades artísticas y culturales. Esos niños fueron a ofrecer en la inauguración su arte. Óyeme, y yo me emocioné en ese momento viendo esos niños y añoré que fueran los niños nuestros los que estuvieran haciendo esto en ese momento. Entonces, el tema de la xenofobia, que es un tema que se quiere acusar a aquellas personas que defienden la dominicanidad, muchas veces se hace con alegría, y ciertamente hay personas que le han sacado provecho al tema haitiano. Hay personas que definitivamente viven de los apagones. El que vende batería, el que vende inversores, vive de los apagones. Le conviene que haya apagones porque vende más esos productos. Es igual que entonces hay personas que de alguna manera les conviene explotar el tema haitiano, y esto incluso yo creo que le ha hecho daño a la cultura dominicana, porque hay mucha gente con sentimientos puros relacionados con el tema de la dominicanidad, que cuando se ve permeado por algunos intereses que no son realmente los comunes, o del ciudadano común, o del ciudadano de a pie, pues entonces la gente comienza a dejarse impactar por algunas incredulidades. Y entonces la falta de fe comienza a penetrar en la gente, y algo que debía ser auténtico, como que ya no se ve tan bonito. Y además, cuando tú ves que en el ejercicio del poder los ejemplos de nuestros líderes son totalmente contrarios a la defensa de la soberanía, o son contrarios a hacer que la población dominicana se sienta más feliz. Entonces, cuando tú no tienes a quien imitar, todos estos valores comienzan a perderse. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, definitivamente, la historia dominicana tiene que rescatarse. Mira, incluso en los mismos libros dicen que Haití no ha representado nunca una amenaza para la República Dominicana. En ese libro. ¿Y quién escribió ese libro? No sé decirte, voy a investigarlo. Vale la pena saber, porque sí, vale la pena saber. Cuando viene a eso, no hay más escritora de sexto. Uno no sabe. Que incluso Danilo Medina inauguró una escuela, creo que en Baní, con el nombre de uno de los autores de ese libro. Y otra cosa interesante, o sea, que hablan de los inhumanos que somos los dominicanos, hemos sido los dominicanos con los haitianos, pero no te hablan de cuando asesinaban a los dominicanos, cuando agarraban los niños pequeños, recién nacidos, y lo tiraban para arriba, lo aparaban con bayonetas, lo mataban, cuando nos obligaron a ser esclavos de ellos. Nada de eso se lo dicen a los jóvenes que están estudiando hoy día. O sea, los malos somos los dominicanos. Y cuando hablan también de conveniencia, yo creo que las únicas personas que le conviene la inmigración ilegal son a los empresarios que contratan la mano de obra barata, porque nadie más. Usted quizás paga a alguien 300 pesos y el haitiano le va a cobrar 100 porque está ilegal, y aparte no le va a pagar ningún tipo de derechos, de seguridad social, no sé, nada. Esa es la única persona que le conviene, a más nadie le conviene, porque el ilegal viene, le quita el trabajo suyo, me quita el trabajo a mí, se entra en tal lado, margina una esquina, una calle. Entonces debemos mejorar todo eso, comenzando primero por enseñarle la verdadera historia a los estudiantes en las escuelas. ¿Qué nos está haciendo? Debemos exigir
rápido que todo se resuelva porque vamos a terminar pero muy mal. Y como una frase que dice, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y creo que no estamos preparados para tener una nueva independencia de Haití. Y mira que pronto vamos a cumplir, creo que son 200 años. Sí, falta todavía. 200, sí, en el 160 y pico, era 260 por ahí que tenía. No, fue o sea, de la ocupación fue en el 1822. Ya en el 2022 creo que cumplimos los 200 años de haber Haití ocupado a República Dominicana. Y cuando viene a ver, vamos a llegar al 2022 de nuevo invadidos. Sí, vamos a llegar al 2022. Cada 200 años tenemos una invasión. Pero tenemos ahora una invasión pacífica. Yo creo que ya no es pacífica. Porque se han declarado pacíficas cuando van en silencio y tú ni cuenta te dan, pero ya nos damos cuenta. En una parada de autobús, tú ves 5 dominicanos y encuentras 15 haitianos. Te sube ya en el autobús y van 2 dominicanos, si acaso el chofer y el cobrador. Si acaso. Entonces no es pacífica, no es pacífica. Toda esta matanza que están haciendo el dominicano, mujeres, niñas, hombres, los enfrentamientos que hay en la frontera y en las provincias aledañas a la frontera, inculcar la historia haitiana en los libros dominicanos, decirle a los jóvenes que son unos racistas, que los organismos internacionales quieran intervenir en cuestión de soberanía. Eso no es invasión pasiva. Es un plan. Es un plan de fusión de la isla. Quieren fusionarnos. Y lamentablemente tenemos a gran parte del territorio dominicano dormido, gente que no se da cuenta de lo que está sucediendo y el pueblo tiene que despertar porque vamos a llegar a un 2022, 200 años de la ocupación haitiana, vamos a llegar nuevamente invadidos. Y vamos a ver qué va a pasar, porque yo supongo... No, y ahora tenemos congresistas que quieren que tengan puestos políticos. Imagínate, entonces, lo que yo digo es, no tenemos los mismos hombres valientes del 1822, no lo tenemos. ¿Quiénes lo van a defender? Estos jóvenes que están en un colmadón fumando juca y bebiendo cerveza. Lamentablemente no. Entonces, ¿qué va a pasar? Una guerra intelectual. No vamos a tener una guerra intelectual, porque eso es lo que hemos intentado últimamente y aunque... He tocado las fibras de tu corazón, Catherine. Pero vamos a hacer una pausa en este momento y regresamos en breve en Conceptualizando. Seguimos con ustedes en Conceptualizando, luego de haberle puesto un bucapié a mi amiga Catherine, de la generación más joven que yo, pues entonces prendió fuego a la muchacha, ya ustedes saben cómo se puso, pero tenemos... El realismo, Julián. Sí, pero que no podemos tampoco estar en este show todo el tiempo completo. Es que hay que despertar a los ciudadanos dominicanos que están dormidos. ¿Y ustedes no tenían una firmadera de un libro, una cosa? ¿Y qué pasó con el muro? Estamos en eso. Estamos en eso, pero hay que despertar la conciencia de la gente. ¿Y cuántas firmas van? No sé decirte cuántas firmas van, no tengo ese dato. Yo firmé ese libro. ¿Está bien eso? Sí, yo lo firmé. Pero yo lo que no sé qué ha pasado con ese movimiento, porque le han cambiado el nombre. Primero era Pueblo Soberano, después fue Movimiento Tricolor, ahora yo oigo Pro Nación. Es que son movimientos diferentes. Son movimientos totalmente diferentes. Son movimientos diferentes. El Pueblo Soberano pertenece al partido político de la FNP y Pro Nación y el Tricolor son movimientos totalmente independientes. El movimiento Tricolor es un grupo hay sindicalistas, hay partidos políticos, hay profesionales, hay de todo. Pro Nación dirige el movimiento Tricolor, tengo entendido. Okay. Pero totalmente divorciado de Sí, pero ya vamos a dejar un momento el chisme ese que tú tienes, porque es un chisme grandísimo que tú tienes. Tú no vas a estar tranquila hasta que tú no veas que se hice la bandera dominicana por donde quiera. Sí. Bueno, pero tenemos otro tema también que preocupa mucho a la República Dominicana y que tienen que ver con la seguridad, ya no jurídica, sino económica de largo plazo de nuestras familias. El Banco Mundial recientemente ha dicho que la República Dominicana tiene que tomar muy en cuenta su grado de endeudamiento. El grado de endeudamiento normalmente se mide dividiendo la producción bruta interna que se tiene, que son los ingresos que genera la economía, al compararla con los préstamos que se han ido tomando y los intereses pendientes de pago. Esto da un porcentaje que anda alrededor del 50%. Eso significa que el 50% de lo que recibe, de lo que genera la economía, se debe.
Imagínese usted que en una casa de familia, el 50% o más de lo que se recibe para cubrir todos los costos, alquileres, mantenimiento, educación de los muchachos, alimentación, la medicina, y que el 50% se vaya para pagar una deuda. Más pasivos que activos. Bueno, no solamente eso, sino que no tiene fluidez, no tiene flujo de caja para tú poder hacerle frente a tus obligaciones. ¿Y qué pasa cuando una empresa, que puede ser pequeña, el dinero que recibe lo tiene que pagar en un préstamo? ¿Cómo puede entonces pagarle a los empleados? ¿Cómo puede pagar los servicios? ¿Cómo puede asegurarse de tener calidad en los productos que compra y que vende? Llega un momento en que se produce una quiebra técnica. ¿Cuándo se da la quiebra técnica? Cuando el dinero que tú produces a corto plazo no te permite pagar tus compromisos a corto plazo. Entonces llega un momento en que tú quiebras. Y desde el punto de vista económico y de los países, se habla de que un país cae en default, es decir, cuando no tiene la posibilidad de pagar esos préstamos. La República Dominicana ha estado teniendo un modelo de desarrollo económico o de crecimiento económico basado en el endeudamiento. ¿Hasta qué punto la República Dominicana puede crecer y mantener ese crecimiento teniendo una deuda sobre otra deuda, es decir, reenganchando préstamos cada día con una cuota mayor, con intereses mayores, aunque muchas veces en esas negociaciones normalmente se da que usted coge un préstamo nuevo con una tasa de interés más bajita, pero siempre estamos endeudándonos más? Y de esto habló el representante del Banco Mundial en la República Dominicana. Lo había dicho también la misión del Fondo Monetario Internacional, que había estado en el país y había recomendado incluso una serie de ajustes fiscales a través de lo que sería una nueva reforma fiscal en la República Dominicana. De hecho, la Dirección General de Impuestos Internos lo que ha hecho es que ha ido mejorando, ha ido eficientizando las recaudaciones y minimizando el tema de la evasión fiscal, ya que mucha gente más puede pagar impuestos y no lo hace, y mucha gente evade los impuestos. Esto por un lado. Por otro lado, pues quiero comentar brevemente que presenta hoy las cartas credenciales como nueva embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana, la nueva embajadora. Esto es una noticia pues que ya había sido anunciada, pero en el día de hoy es que se formalizaba esto. Y quiero compartir con ustedes, y me gustaría que Catherine tú abundara sobre esto, y es el caso del asesinato que hubo recientemente de la joven de 21 años de nacionalidad rumana. Esto ha impactado a la sociedad. Mire, es un caso difícil. Incluso se han salido a la luz algunos audios, no sé si tú has tenido la oportunidad de escuchar, donde ella le explicaba, parecía alguien que él era odiado por todas las personas que estaban a su alrededor, vecinos, y aparte también que había ya caído preso en varias ocasiones por golpiza que él le había propinado a la joven. O sea, que es una persona reincidente. Sí. Pero lo peor de todo esto es que ella misma decía en los audios que ella tenía miedo que le hicieran daño a ella o que le pasara algo a su familia por su culpa, porque el joven tiene dinero, tiene posibilidades. Ella dice en un audio, si yo lo meto preso, lo van a mandar a matar de la cárcel porque él tiene dinero, él no va a durar mucho. ¿Y los familiares de ella son rumanos o dominicanos? Yo tengo entendido, no sé decirte, que ella llegó como a los 4 años aquí al país y se nacionalizó como dominicana. No sé decirte si la familia es dominicana, pero supongo que no. No tiene ni siquiera ningún rasgo de parecer dominicano. Pero es un caso lamentable y deberían darle seguimiento porque aparte de eso tiene una orden de alejamiento. ¿Tenía una orden de alejamiento? Sí, ella tiene una orden de alejamiento. Se supone que tú no te puedes acercar y se ven en unos videos en el hotel donde él entra con ella, después sale, después ocurrido el hecho y quieren negarlo todo. Entonces, creo que la justicia dominicana debería actuar mucho más rápido en estos casos, porque no solamente en el caso de ella, hay muchos otros casos donde se quedan ahí parados porque hay recursos económicos de por medio. Entonces, el dinero vale más que la vida de una persona. O sea que si el caso, por ejemplo, de Emily Peguero, que todavía se sigue, no hubiese tenido esa participación del pueblo llano,
que se metió a la defensa de esa situación, pues de repente eso pasa desapercibido. Por supuesto que pasa. Claro, pero estaba a punto, eso es lo que quieren hacer. Miren que ya va un año, ya se cumplió un año de la muerte de Meli Peguero y todavía siguen con lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Ahí está un joven que mata una niña, porque era una niña, una adolescente, embarazada, la mamá que oculta el cadáver, que lo mueve de lugar en lugar, están todas las pruebas. Y son confesos. Y entonces una pregunta, ¿y será cierto entonces que esta señora se ha enfermado y que necesita cirugía de corazón abierto? ¿Por qué tú te ríes? Creo que necesita una cirugía de cerebro abierto. ¿Tú crees? Por mentirosa que sí. ¿Y cuidado si es cierto eso? No, se ha desmentido, se ha desmentido, sí, se ha desmentido. O sea, es una estrategia. Igual que estaban diciendo que el Marlon estaba volviéndose loco. No sé si escuchaste eso, y estaba loco, pero son estrategias. Pero ellos lo que quieren es, con tanto show, es hacer que el pueblo se olvide, no tomar medidas allá, entrar los perros, terminar con el juicio, pero ahorita coge y se lo llevan del país y ya se olvidó totalmente. Y el palo que le dieron a la persona que está recluida por el asesinato del rector Mateo Aquino Febrillet también fue un invento. Imagínate, hasta yo me fuera a dar un palo porque me envíen para mi casa y digan que estoy en peligro. O sea que todo eso son pequeños shows que hacen. Incidentes. Sí. A ver si funciona. A ver si funcionan. Lamentablemente no le funcionó. Se está hablando con este tema de los feminicidios en la República Dominicana, pues, y de hoy precisamente en la prensa nacional, pues, se habló de un préstamo de 20 millones de dólares para lo que sería... Más préstamo. Bueno, sí, más préstamo, pero en este caso es para una obra que se supone que debe ser buena, y se habla de la construcción de la ciudad de la mujer. ¿Tú crees que el hecho de que se tenga una casa de acogida, vamos a suponer que eso fuese lo que habría, esto resolvería este problema tan fuerte que tenemos en el país de los feminicidios? Es que el problema no se va a resolver tú excluyendo a la mujer y poniéndola en un lugar en específico, llevándola a tal lado, aislándola de la sociedad, porque eso es aislarla de la sociedad. Una ciudad para la mujer, ¿para qué? Lo que se debe hacer es darle educación, darle ayuda psicológica al hombre que hace la violencia, a la mujer que es la maltratada, para que aprenda a enfrentar, y a los hijos si tienen en común, porque los hijos también sufren la violencia que sufre la madre de parte del padre, o también al revés. ¿Y cuál sería el objetivo de hacer esto? ¿Que sigan juntos? No solo que sigan juntos, porque si ya se llega un momento de que la pareja te golpea o te maltrata, ya sea de manera psicológica, yo creo que lo adecuado sería separarse, pero si se separan, que sería por, digamos, una forma en que no queden dichos problemas, porque tú ves que a veces se separan y como quiera la violencia continúa, donde el hombre va y busca a la mujer y la mata, no acepta que está con otra pareja. Entonces lo que se debe hacer es eso, ayudar a la pareja que queden en una buena, digamos, relación, no de amistad, por así decirlo, pero que tampoco terminen en mal términos. Seguimos con ustedes en Conceptualizando. Catherine, ¿qué piensa una mujer joven, así como tú, de todos estos temas de los feminicidios, hacia el futuro? ¿Qué garantía, qué tan seguras se sienten ustedes con un tema tan delicado como este? Meterse con un hombre, ustedes mujeres jóvenes, tener una relación que valga la pena, sin seguridad de que esa otra persona pues puede venir a ser un agresor mañana. Mira, lo primero es que no hay ningún tipo de protección a la mujer en ese sentido. Y no hay una educación adecuada tampoco para los hombres para evitarlo, aunque la educación debe venir desde el hogar. Pero en el momento de que una mujer llega y denuncia al hombre en la fiscalía que le corresponde, la fiscalía debería actuar de mejor forma, no poner una cita que dure 15 días y un mes para que el hombre vaya, deben actuar de inmediato, porque en esa semana, en ese mes que el hombre tarda para ir, para verse con la fiscal, o que le pongan quizás una orden de alejamiento, lo que deberían, aparte de dar una orden de alejamiento, es enseñarle a cómo ser un verdadero hombre. Y también darle ayuda psicológica al hombre, no solamente a la mujer, al hombre también. Hay mujeres que le dicen al hombre, yo pensaba que tú eres un hombre, óyeme, y lo desafían,
Y porque hay que ver incluso cuál es el criterio de hombre que tiene la mujer. Porque no solamente es el hombre, o sea, También eso viene del hogar, el criterio del hombre. Quizás si una mujer ve en su casa a un padre que le habla mal a su madre, que le grita, que la agarra, la manotea, la golpea, o que un padre borrachón, que si ella está acostumbrada a ver ese concepto de hombre. Y quizás cuando tenga una pareja, lo que va a querer, va a decir, pero tú no eres un hombre porque no, quizás no le hace lo mismo que le hace para la mamá, pero el concepto que tiene de hombre es lo que esa mujer veía. Y han demostrado que a veces las mujeres buscan a un hombre parecido a su padre y el hijo busca a una mujer parecida a su madre. Sí, por aquello del complejo de Edipo. Sí, eso se da. Entonces, quizás sea esa la razón, pero se debe dar ayuda a ambos. Catherine, hemos tenido nuestra primera entrega de 2 generaciones. Acompañarme y gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan pues de llevarles a ustedes ideas frescas en este nuevo segmento de 2 generaciones en Conceptualizando.